En esta segunda parte nos vamos a centrar fundamentalmente en las ideas de Ernesto Laclau sobre el populismo, ¿no? Que es un tema sin duda de gran actualidad. Verán ahí, les he puesto, si lo alcanzan a ver, que creo que las luces están, la iluminación está un poco fuerte, pero es una imagen de Perón y Evita Perón, por supuesto, ¿no? ¿Verdad? Saludando a las multitudes que creo que sí nos alcanzan a distinguir ahí, pero están ahí abajo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, se los pongo esto porque, digamos, el tema del peronismo como experiencia histórica, ¿verdad? Pero como una experiencia histórica que, por un lado, digamos, obliga, como otra serie de experiencias históricas, a replantearse algunos de los fundamentos y de las propuestas del marxismo, ¿no? De su lectura de la historia, ¿no? Pero también como una propuesta que marcó profundamente la Argentina, ¿no? Y que dejó y que ha sido una constante y que sigue siendo, ¿no? Un referente muy importante de la vida política de ese país, ¿no? Y bueno, como Laclau, como argentino que participa de esa, tanto en su juventud, ¿no? Como de algo del régimen de Perón, ¿no? Del primer régimen de Perón, y ya después, más adelante, pues de toda la experiencia del peronismo en Argentina, pues indudablemente es uno de los grandes retos para su pensamiento, ¿no? Y es algo que además lo lleva como a, digamos, dirigir buena parte de su esfuerzo teórico a estos ámbitos, digamos, periféricos, ¿no? ¿Verdad? Donde también este tipo de experiencias están muy relacionadas, ¿no? Con los déficits de lo que llamamos una democracia liberal institucionalizada también, y como, digamos, este tipo de experiencias hasta cierto punto implican la apertura de espacios políticos que Laclau los va a interpretar como una, digamos, como una fuerza democrática, como una fuerza de inclusión, ¿no? De fuerzas sociales que han estado tradicionalmente excluidas del sistema político, ¿no? Bien, sin duda el término populismo en la actualidad es casi siempre, casi unánimemente empleado como sinónimo de una mala palabra, ¿no? ¿Verdad? Populismo significa casi siempre demagogia, ¿no? ¿Verdad? Irracionalidad, autoritarismo, y de ahí, bueno, se va deslizando hasta llegar a fascismos, parafascismos, etcétera, ¿no? De alguna forma, por decirlo así, en el sentido común que se transmite a partir de muchos de los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación hegemónicos, ¿no? Se hacen ese tipo de asociaciones, ¿no? Y podemos verlo aquí, bueno, pueden ver unas imágenes muy reveladoras de eso, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, cuando se habla del contagio del populismo en Europa y se mete en un mismo paquete, ¿no? ¿Verdad? Movimientos como Syriza, Podemos, UKIP y el Frente Nacional, ¿verdad? Movimiento, digamos, de la nueva izquierda con la extrema derecha, ¿no? ¿Verdad? Y usualmente se habla de un peligro del populismo que amenaza las instituciones democráticas, institucionalidad democrática, etcétera, ¿no? Y en el caso de América Latina, pues no es menos, ¿no? Ahí tienen ustedes, aunque sea algo de portugués, no sé qué quiere decir eso, ya mis slang en portugués no dan para tanto, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pero es como bastante evidente, ahí van ciertos rostros muy reconocidos de la política latinoamericana en un bus destartalado, ¿no? ¿Verdad? Y bueno. Claro, yo creo que en este sentido son muy importantes los planteamientos de Ernesto Laclau, ¿no? ¿Verdad? Él lo que va a tratar precisamente de traer a discusión es que el populismo no es irracionalidad, ¿no? ¿Verdad? Sino que hay, como lo dice el título de su libro, una razón, ¿no? Populista, una racionalidad del populismo, ¿verdad? Una racionalidad que tiene que ver, primero, quizás con podemos decir con dos grandes ideas. Uno,
es que el populismo está asociado con luchas democráticas y es más, él va a llegar a afirmar que sin, por decirlo así, sin una movilización o una, por decirlo así, una configuración populista del espacio político en ciertas sociedades, ¿no?, el cambio hacia una mayor democracia y una mayor participación es imposible, ¿no?, ¿verdad? Digamos, una ruta hacia una sociedad más abierta, más democrática, más participativa, por la pura lógica institucional es, digamos, prácticamente imposible para él. Requiere, ya vamos a ver, de eso que le va a llamar de alguna forma como una, de esos momentos populistas, ¿no? Y bien, y también va a tratar de, ¿cómo que se llama?, de relacionar el populismo con la lógica de la política, ¿no?, ¿verdad? De alguna forma, tratar de explicar el populismo también, eso nos va a revelar mucho de cómo es que funciona la política, cómo funciona sobre todo en la política dimensiones que usualmente son tenidas de menos o son ignoradas, que tiene que ver con todo el universo de lo pasional, ¿no?, ¿verdad? ¿Qué papel juegan las pasiones y qué papel juegan las identidades y las identificaciones en la política, ¿no?, ¿verdad? Entonces, yo creo que este ejercicio es muy útil porque no solo nos ayuda a comprender muchos de estos movimientos políticos actuales, algunos que son evidentemente de extrema derecha, ¿no?, como el Frente Nacional en Francia, pero también otros son movimientos que tienen un gran, digamos, potencial democrático, como muchos de los movimientos de Sudamérica o algunos de los nuevos movimientos del sur de Europa, ¿no?, ¿verdad? Bien, el tema, el estudio del populismo en Laclau es una constante desde muy temprano en su carrera, ¿no? Ese es, si mal no me equivoco, su primer libro, ¿no?, su primer libro, que se publica en 1977, ¿no?, y del que ya creo que les había hablado algo la vez anterior. Es una colección de ensayos donde él empieza, por un lado, como tratar de explicar esta, por decirlo así, el universo social y político en las sociedades de la periferia, teniendo siempre como muy en mente Argentina y Latinoamérica, ¿verdad? Pero también, digamos, ya elaborando una crítica bastante, ¿cómo les diría?, bastante minuciosa, bastante completa, bastante reflexionada al marxismo y sobre todo a las teorías del marxismo sobre la ideología, ¿no?, ¿verdad? Uno de los trabajos más destacados, que solo lo quisiera mencionar brevemente en esa colección, es un trabajo muy interesante que se llama Fascismo e Ideología, ¿no?, donde él trata de dar cuenta precisamente del fascismo, ¿no?, del fascismo en Europa, ¿no? Y como uno de los, digamos, uno de los grandes retos a la teoría marxista, ¿no?, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el fascismo se puede decir que como fenómeno histórico, como fenómeno político, bueno, primero rompe el telos del progreso y el telos de la revolución, ¿no? En el caso del fascismo lo que vamos a tener son movimientos de masas, ¿no?, que se digamos, revierten o se tiran en contra de la revolución y del movimiento y de los movimientos, digamos, socialistas, comunistas, ¿no?, ¿verdad? Caso quizás más dramático en Alemania, ¿no?, ¿verdad? Bueno, en esta revisión, en este ensayo, que es un ensayo muy interesante, les recomiendo que se lo lean, está un ensayo bastante también complejo, ¿no?, donde va discutiendo muchos autores, y quizás lo que conviene destacar aquí es un par de cosas, ¿no? Primero es que él empieza a acercarse a una noción distinta de ideología, en este caso dialogando con Althusser, ¿no?, ¿verdad? Y para Althusser, digamos, ya no se plantea la ideología como problema de falsa conciencia o simplemente como un problema de sistema de ideas, sino que la ideología es interpelación que significa, pues básicamente es constitución de sujetos, ¿no?
Lo ideológico es cómo nosotros nos, digamos, percibimos como sujetos dotados de cierta integridad, de cierta, digamos, plenitud y de una inserción en un espacio colectivo. Entonces, en eso es fundamental la ideología y en ese sentido, Althusser, recuerden, no sé, bueno, creo que no lo vieron en este curso, pero es una de las, digamos, uno de los autores marxistas más influyentes, ¿no? Tal vez es una influencia que ha ido un poco a la baja en los últimos años, pero en los años 70 fue muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, aquí en América Latina está este famoso trabajo que todo el mundo lo leía en los años 70, el de Martha Harnecker, ¿no? ¿Verdad? Martha Harnecker, que había sido discípula de Louis Althusser, ¿no? en Francia. Bien, pues él tomando ciertas ideas de Lacan, ¿no? ¿Verdad? Y cómo se constituye, por decirlo así, el sujeto en la fase especular, ¿no? ¿Verdad? Es que retoma esta idea de la ideología como constitución de sujetos, ¿no? Bien, no voy a entrar mucho en esto, vamos a tocar un poco de esto más adelante, ¿no? Pero también aquí, en este caso, él empieza a decir que, bueno, que en una formación social, aparte de los conflictos o contradicciones, como le quieran llamar, en ese entonces él todavía no ha desarrollado con Chantal Mouffe la categoría de antagonismo como parte de su instrumental conceptual, ¿no? ¿Verdad? Dice, en una sociedad podemos encontrar múltiples interpelaciones, dice, y aparte de una interpelación que le podríamos llamar una interpelación clasista, que, digamos, opone la sociedad en términos de conflictos de clase, en términos de burguesía, proletariado, para el caso de las sociedades capitalistas, también vamos a encontrar otro tipo de interpelaciones que operan una división distinta del campo social. Notablemente, en este caso, una interpelación que él le va a llamar, en ese momento, la interpelación popular democrática, ¿no? Una interpelación que divide al pueblo, más bien que divide a la sociedad en un doble campo entre, digamos, el pueblo, por un lado, y el poder, ¿no? El pueblo, digamos, en una multiplicidad de situaciones de subordinación, no solo subordinación económica, ¿no? ¿Verdad? Subordinación, no sé, subordinación regional, subordinación cultural, otro tipo de subordinaciones que tienen que ver étnica, ¿no? ¿Verdad? Etcétera. Y lo que va a decir, bueno, contrario a muchas de las interpretaciones que decían que, por ejemplo, que el nazismo, por ejemplo, creo que es Nikos Poulantzas el que hace esa lectura, que el nazismo es como la ideología de una pequeña burguesía que no tiene, por su misma ubicación en el sistema de producción, no puede tener digamos, una visión completa de la sociedad, del funcionamiento de la sociedad, etc. Él más bien va a decir, el fascismo es una estrategia política que consiste precisamente en movilizar esa interpelación que opone digamos, al pueblo y al poder, digamos, para desarticular, para descalificar la interpelación clasista, ¿no? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, cuando los nazis empiezan a crear y hacer ese tipo de cadenas, de asociaciones, de decir, bueno, el gran capital, pero resulta que después el gran capital es el judaísmo internacional, ¿verdad? Porque ellos siguen trabajando perfectamente con no sé, ¿verdad? Con un montón de empresas que existen todavía, ¿no? ¿Verdad? La Siemens, la IG Farben y todas estas, con ellos no tienen ningún problema, ¿no? La Krupp, ¿no? ¿Verdad? Pero resulta que después ese enemigo es ese judaísmo internacional, ¿verdad? Y a partir de eso, de alguna forma, desarticulan toda la movilización social que en Alemania, antes de la Segunda Guerra Mundial, había sido enormemente poderosa, ¿no? Recuerden que Alemania tenía más afiliados al Partido Comunista que Rusia, ¿no? ¿Verdad? Era uno de los países donde el Partido Comunista era el país donde el Partido Comunista era más fuerte en todo el mundo, ¿no? Tenía más afiliados que la misma Unión Soviética, ¿no? ¿Verdad? Y sin embargo, digamos, primero por una serie de
circunstancias históricas, ¿no? ¿Verdad? Lograron quebrar ese tipo de movilización y, por supuesto, construir otro tipo de movilización, que es el caso del fascismo, ¿verdad? Bien, otro trabajo que se encuentra allí y que es muy interesante. Bueno, ahí les pongo algo de una imagen de la política de masas, ¿verdad? De toda la estética nazi, ¿no? Que esas son las concentraciones que hacían en Nuremberg, ¿no? ¿Verdad? Hay una película de esta directora, ¿cómo se llama? Leni Riefenstahl, ¿no? Que es básicamente una que se llama El triunfo de la voluntad y la otra que es sobre los Juegos de Berlín, ¿no? ¿Verdad? Bien. Pero hay otro trabajo que encontramos ahí, que es un trabajo muy importante y que de alguna forma se relaciona con el anterior, ¿no? Hasta cierto punto, el trabajo anterior le sirve como para preparar el terreno. Es otro ensayo que se llama Hacia una teoría del populismo, ¿no? Donde él ya directamente aborda el tema del peronismo y la experiencia del peronismo en Argentina, ¿no? Y ahí él va a entrar en discusión, ¿verdad? Va a entrar en discusión con algunas de las figuras más destacadas de las ciencias sociales en la Argentina de esa época, ¿no? Como Torquato Di Tella, ¿no? O Gino Germani, ¿no? ¿Verdad? Que, bueno, no voy a entrar en detalles de qué decía uno y qué decía el otro, pero podríamos decir que en resumidas cuentas lo que decían es que el peronismo era expresión del atraso, ¿no? ¿Verdad? Del atraso político de la Argentina, que hacía que, por decirlo así, los grupos sociales no tuvieran como una conciencia política muy depurada, ¿no? ¿Verdad? Y se dejaran llevar más por la emotividad, por expresiones políticas, por expresiones irracionales, porque eran expresiones políticas no del todo constituidas, ¿no? ¿Verdad? Más bien, él va a tratar de interpretar el populismo, ¿no? ¿Verdad? Precisamente como una lógica en la cual, en la configuración particular de Argentina, como una sociedad, digamos, como unos grandes, como una gran diversidad y unos grandes desequilibrios regionales, ¿no? ¿Verdad? Y de desarrollo desigual y combinado y todo lo demás, ¿verdad? Podemos decir cómo precisamente esa interpelación popular democrática, ¿no? ¿Verdad? Esa interpelación que opone, digamos, al pueblo frente a un núcleo que se identifica con el poder a través de la figura del líder, y ya después él va a desarrollar un poco más finamente cómo se da ese mecanismo, ¿verdad? Precisamente se logra construir una hegemonía que permite, ¿no? Permite avanzar en una dirección democrática inclusiva la Argentina, ¿no? ¿Verdad? Bien, y también aquí analiza un tema muy interesante también, como en el caso de América Latina, en el caso de Argentina en particular, ¿verdad? Sí existe esta, digamos, tradición muy fuerte de un liberalismo oligárquico y que por lo tanto pareciera ser que casi todos los movimientos democráticos que va a haber tienen un tinte bastante marcado de antiliberalismo, ¿no? ¿Verdad? Desde los movimientos militares reformistas o el peronismo, etcétera, ¿no? Porque el liberalismo va a estar asociado básicamente con el orden simbólico de los regímenes oligárquicos, ¿no? Del siglo XIX, que fueron fundamentalmente liberales. En el caso de El Salvador creo que eso es bastante notable, ¿no? ¿Verdad? El Salvador es un país donde los liberales en el siglo XIX tuvieron una hegemonía real y completa, ¿no? ¿Verdad? En El Salvador la derecha no es conservadora, la derecha en El Salvador es liberal, ¿no? ¿Verdad? Y creo que solo lean las páginas del Diario de Hoy y los editoriales de don Quique Altamirano para darse cuenta de eso, ¿no? Bien. Aquí les pongo una imagen de la Argentina en esos días, ¿no? ¿Verdad? Por supuesto, en el peronismo, quien va a adquirir ese papel simbólico muy especial de lo que después vamos a ver como los significantes vacíos, ¿no? ¿Verdad? Es más que el propio Perón, o por lo menos en ciertos momentos se evita, ¿no? ¿Verdad?
Evita como ese símbolo que logra condensar, ¿verdad?, una serie de demandas sociales, una serie de afectos que están involucrados en ese proceso, ¿no?, ¿verdad? Siempre evita el Atlantes, sobre todo, bueno, después de la muerte de ella, ¿no? Bien, bueno, aquí les pongo un pasaje de ese ensayo, ¿no?, que dice algo así como: el populismo no es la expresión de un atraso ideológico de una clase dominada, ¿verdad? O sea, que es un poco la tesis que era la vigente en ese entonces, ¿no?, ¿verdad?, la de Germanio, la de Titela, ¿no?, ¿verdad?, sino, por el contrario, la expresión del momento en que el poder articulador de esta clase se impone al resto de la sociedad, ¿no? Las clases no pueden afirmar su hegemonía sin articular al pueblo en su discurso. Y esta articulación, en el caso de una clase que busca confrontar al bloque de poder para afirmar su hegemonía, es el populismo. Como notarán, en este momento todavía, ¿cómo es que se llama? Laclau se mueve con la categoría de clase, ¿no?, ¿verdad? Que creo que es algo que él paulatinamente, sobre todo a partir del libro que escribe con Chantal Mouffe, lo va a ir abandonando y va a hablar más bien de sujetos hegemónicos o de sujetos populares que se van, digamos, construyendo un poco sobre la base de la contingencia de la lucha política, ¿no? Pero no hablar de clases sociales como tales, ¿no?, sino que aquí todavía se ve un poco que sigue manejando esta idea de que, bueno, siempre detrás de esas interpelaciones habría una clase operando, ¿no?, ¿verdad? Creo que es precisamente lo que va a abandonar después. Bien, el libro que publica hasta 2005, ¿no?, 20 años después de Hegemonía y Estrategia Socialista, ahí pues sí hace un estudio muy minucioso de todo este problema, ¿no?, ¿verdad? En primer lugar, trae una revisión muy interesante, y se la recomiendo especialmente, un poco de la genealogía del populismo, ¿no?, ¿verdad? Cómo se fue creando el término, cuáles fueron, a qué expresiones políticas se le ha atribuido, las teorías que han estado detrás. Bueno, no voy a entrar en tanto detalle en eso, solo hay un rasgo que él siempre menciona, que es como siempre en, digamos, la teoría política y la filosofía política, en buena parte, ha siempre tenido una hostilidad y una incomprensión hacia el fenómeno del populismo, ¿no? Y sobre todo una incomprensión que viene dada, ¿no?, viene dada de una, digamos, ancestral, ¿no?, ¿verdad?, diría yo, tradición que nosotros la podemos remontar claramente a los orígenes de la filosofía política en Platón y Aristóteles, que es una suspicacia al pueblo, ¿no?, lo que Rancière le va a llamar el odio a la democracia, ¿no?, ¿verdad?, una suspicacia al pueblo como agente político. Y casi siempre, por decirlo así, cómo se estructura ya este discurso en muchas de estas teorías, ¿verdad?, que van desde, no sé, ¿verdad?, desde, qué sé yo, ¿verdad?, él analiza, por ejemplo, todas estas ideas sobre Le Bon, ¿no?, y la masa, ¿verdad?, o que tiene que ver también con esas teorías criminológicas como las de, no sé, ¿verdad?, cómo que se llamaba este italiano, el Lombroso, ¿no?, ¿verdad?, todo eso de siempre, la idea es que, claro, que el ser humano solo puede ser, digamos, racional cuando se comporta como individuo, ¿no?, ¿verdad?, y cuando actúa colectivamente es irracional, ¿no?, ¿verdad? Hay esa como divisoria que es muy importante y que hasta cierto punto, por ejemplo, es constitutiva del pensamiento político liberal, ¿no?, ¿verdad? En eso, curiosamente, a quien empieza a desligar de esa tradición es a Freud, ¿no? Freud tiene un trabajo muy interesante, que no me acuerdo cómo lo traduce en español, pero se llama algo así como sobre la psicología colectiva, ¿no?, algo así. Y bueno, lo que primero que dice Freud es que no existe eso que le podríamos llamar una conciencia colectiva, no hay un inconsciente colectivo, eso no existe, ¿no?, ¿verdad?, porque ese era el gran, digamos, un poco
caricaturizándolo, ¿no? ¿Verdad? Siempre todos estos teóricos dicen, bueno, cuando la masa se junta, ¿verdad? Cuando la gente que no tiene educación, que no tiene formación, se junta, es como que se despertara una especie de animal, ¿no? ¿Verdad? O como si despertara una especie de animalidad. Entonces lo que va a decir Freud, bueno, eso no existe, digamos, esa entidad que nosotros le podríamos llamar una psique colectiva, ¿no? ¿Verdad? Lo que dice, lo que hay son psiques individuales y hay una estructura de la psique que se activa precisamente en este tipo de identificaciones políticas colectivas, ¿no? Cuando él dice, por ejemplo, que el líder pasa a ocupar el lugar del ideal del yo en cada uno de nosotros, ¿no? ¿Verdad? En cierto, cuando habla, por ejemplo, de algo que en ese momento él ya lo intuía, ¿no? ¿Verdad? Que era, digamos, el auge de toda la política de masas y también que eventualmente llevaría, entre otras cosas, pues, porque eso es mucho más complejo, ¿no? Pero llevaría al fascismo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, bueno, a partir de allí, entonces es necesario replantearse esto de, digamos, de ciertas dimensiones que están implícitas y que rompan con esta, digamos, esta dicotomía fácil, ¿no? De decir individuo, racionalidad, colectivo, masa y racionalidad, ¿no? ¿Verdad? Es, bueno, primero tratar de entender el lugar de la pasión en la política, ¿no? ¿Verdad? Ahí es donde, por ejemplo, Chantal Mouffe, sobre todo, es que ha entrado en un diálogo muy, digamos, muy meditado y muy minucioso con Carl Schmitt, ¿no? ¿Verdad? Y también es decir que en la política lo que está en juego es la constitución de identidades colectivas, ¿no? De identidades políticas, ¿no? ¿Verdad? No son los sujetos individuales como tales y como, digamos, como individuos autónomos, autosuficientes, los que entran, digamos, al juego de la política, un poco como las teorías liberales, ¿no? ¿Verdad? Y qué sé yo, ¿verdad? Y cada quien decide y van a las elecciones y en las elecciones eligen al mejor representante, ¿no? Sino que es otra, digamos, dimensión muy importante que entra en juego en la política que no ha sido suficientemente explicada, ¿no? Y bien, aquí es donde va a un tema muy, muy interesante en el que él entra también en una discusión más de tipo filosófico, ¿no? ¿Verdad? Decir, bueno, la misma naturaleza de lo social, ¿no? ¿Verdad? O sea, la misma estructura de lo social requiere la política, ¿no? ¿Verdad? En la sociedad las totalidades no están dadas. ¿Por qué? Porque en la sociedad siempre es una intersección, por decirlo así, de lógicas, aquello que veíamos de los antagonismos, ¿no? En hegemonía y estrategia, en lógicas que no necesariamente, por decirlo así, se pueden conciliar, ¿no? ¿Verdad? Siempre, o cuando hablaba de aquello como del discurso como, digamos, unidad en la dispersión, ¿no? ¿Verdad? Siempre hay lógicas sociales que no, digamos, por decirlo así, no se cierran, no tienen una clausura que le pueden formar, digamos, un sistema totalmente estructurado, ¿no? Pero sí, para que la misma sociedad funcione, se necesitan las totalizaciones, ¿no? ¿Verdad? Los efectos de totalización, de tratar de tener una idea de cómo la sociedad funciona en su conjunto, es fundamental para la sociedad, para la vida social, ¿no? ¿Verdad? Entonces es ahí donde entra toda esa dimensión de la ideología y de la hegemonía. La hegemonía precisamente son esos intentos de proponer a la sociedad, digamos, esos puntos de clausura, ¿no? ¿Verdad? Y que, por decirlo así, la lógica de un grupo particular se logre imponer a los demás, ¿no? Y en ese sentido, lo político consiste en esa lucha por establecer esos puntos de cierre, esos puntos donde la lógica social se cierre aparente y provisionalmente, porque nunca se cierra del todo, ¿no? ¿Verdad? Siempre él ve siempre la sociedad como un perenne movimiento que siempre está desestabilizando, ¿no?, las totalizaciones que se han intentado hacer. Por lo tanto, la lucha política es una lucha, digamos, permanente, inagotable, ¿no? ¿Verdad?
Bien. Bueno, en esta dimensión va a haber él como un punto muy importante, ¿verdad? La construcción del pueblo, y la construcción del pueblo a partir de lo que le llama un punto vacío, ¿no? ¿Verdad? Que esto es interesante, ¿no? Y es muy importante en la CLO. Y ojo, aquí lo de vacío no quiere decir, no está dicho en términos peyorativos, ¿no? ¿Verdad? Sino que vamos a ver cómo es que la CLO entiende el vacío. El vacío precisamente es aquello que permite representar la totalidad, ¿no? ¿Verdad? Bien, en las visiones negativas del populismo, en las visiones peyorativas del populismo, siempre se denunciaba, ¿verdad?, que el discurso populista es un discurso vago, impreciso, ¿no?, ¿verdad?, que usa, por decirlo así, como una serie de símbolos comodines que se pueden adaptar a cualquier situación, y también a ver el populismo como una mera retórica, ¿no?, como una mera palabrería, como demagogia, ¿no? Pero que, y siempre la idea es, bueno, si esto es pura palabrería, esta demagogia, es porque detrás, ¿no? Detrás es que se está, digamos, decidiendo lo importante. En esa lógica que Rancière le llama la metapolítica, ¿no? ¿Verdad? Siempre creer que hay un mecanismo oculto detrás y que el conocimiento social es, como dice él, la verdad de las mentiras, ¿no? ¿Verdad? Es tratar de desenmascarar esa mentira, un poco en la tradición marxista más tradicional. Bien, la CLO va a retomar estas, digamos, supuestos defectos del populismo y va a decir, bueno, que esos precisamente son los que explican su efectividad política, ¿no? Entre otras cosas, y ya lo vamos a ver para adelante, para él, esto de los, digamos, del discurso político no es un problema de contenido lógico-conceptual, o de la consistencia del discurso político. Es un problema que él va a decir es performativo, ¿no? ¿Verdad? Es decir, es que se logra con ese discurso, cuáles son los efectos reales, los efectos, digamos, prácticos que se tienen con ese discurso, ¿no? Uno puede ser que le aplique un análisis, no sé, político, social, y resulta que es algo relativamente flojo y bofo, ¿no? Pero, digamos, en la práctica eso tiene efectos palpables, ¿no? Y vamos a ver cuáles son los efectos palpables y cómo los explica él. Bien, entonces dice, bueno, frente a esta vaguedad, va a decir, bueno, que esa vaguedad del discurso político precisamente responde a la misma indeterminación que hay en lo social, ¿no? Ya vamos a ver, esta la lógica de los significantes vacíos, en la capacidad que tienen de atraer distintas demandas. ¿Recuerdan? Al principio les había puesto el ejemplo del video de Pablo Iglesias, no sé si lo vieron, ¿no? ¿Verdad? Recuerdan que el ejemplo que ponía era de una señora que va a una clínica y no recuerdo qué es lo que pide, pero se lo niegan, ¿no? Entonces viene ella y dice, y les tira una piedra, rompe la vidriera y dice, viva Perón, hijo de puta, ¿no? ¿Verdad? Entonces, decir, bueno, ¿qué tiene que ver eso con...? Bueno, creo que era alguien que quería hacer valer su derecho a interrumpir el aborto y se lo niegan, ¿no? Y a lo mejor Perón hasta era contra el aborto, ¿no? ¿Verdad? Pero la cuestión es que Perón se llega a constituir en ese significante vacío y en ese, digamos, significante que es capaz de atraer, de conjuntar una serie de demandas sociales distintas. Ya vamos a ver por qué, ¿no? ¿Verdad? No es por cualidades inherentes a Perón ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero precisamente esa es la lógica del discurso populista. Y frente a la retórica, ¿no? ¿Verdad? A la retórica vamos a ver esta lógica de la nominación, ¿no? ¿Verdad? Del darle palabras a los hechos y los efectos que tiene eso desde un punto de vista más bien, como le diría, efectivo, pragmático, ¿no? Bien.
Bueno, para entender mejor esto de la lógica del populismo, ¿no? ¿Verdad? Y la lógica de la constitución del pueblo, ¿no? Que es básicamente lo que está en juego en el populismo, ¿verdad? De una, voy a decir, una lógica de una identificación popular. Es importante, bueno, partir de esto de las demandas sociales, ¿no? ¿Verdad? Es decir, en una sociedad que es siempre un arreglo provisional, ¿no? Y, digamos, un arreglo provisional de las distintas posiciones en la sociedad, siempre hay una serie de demandas que están surgiendo, ¿no? ¿Verdad? Los distintos grupos siempre están haciendo una serie de demandas, de reclamos, de reconocimiento, dice, ocupa eso de demanda en ese tipo de doble sentido, de petición, reclamo, de petición, de solicitud y también de reconocimiento, ¿no? ¿Verdad? Frente al poder, ¿no? Ahora bien, esas demandas, en una estructuración determinada, el poder, digamos, las tiene estructuradas, o las puede, más bien, el poder está estructurado de tal forma que esas demandas pueden ser, digamos, satisfechas, ¿no? ¿Verdad? Individualmente, y en ese caso son demandas democráticas, demandas que, digamos, surgen de la pluralidad de la sociedad y de la pluralidad de demandas que están implícitas en la sociedad, y digamos que pueden ser satisfechas y absorbidas de lo que le llama un modo diferencial, ¿no? O sea, a cada grupo le doy lo que cada grupo me pide, ¿no? ¿Verdad? Y de esa forma el poder se afirma como el principio que ordena, digamos, esa configuración social. Y habíamos visto la vez pasada que usualmente lo que hace, lo que intenta hacer el poder frente a este tipo de demandas, es aquellas que no las puede satisfacer, es relegarlas, ¿no? Ponerlas en el exterior, ¿no? Excluirlas, ¿no? ¿Verdad? Sin embargo, existe la posibilidad que cuando estas demandas son insatisfechas, ¿no? ¿Verdad? Y se van multiplicando, el poder empieza a tener como una dificultad para ir satisfaciendo esas demandas por separado, ¿no? ¿Verdad? Esas demandas se van acumulando, ¿no? Y existe el potencial de que esas demandas puedan ser absorbidas en una relación equivalencial, ¿no? O sea, las demandas ya dejan de verse como demandas particulares y empiezan a, digamos, por decirlo así, a asimilarse como, digamos, algo de una lógica que las une, que es la incapacidad del poder para satisfacerlas, ¿no? Entonces, en la medida que esas demandas se van, digamos, volviendo equivalentes, ¿no? ¿Verdad? Que hay una cadena equivalencial que las va asimilando, se empieza a dar un proceso que es lo que le llama la dicotomización del espacio social, ¿no? Es decir, por decirlo así, en un sistema institucional, ¿verdad? Está un centro, por decirlo así, que es el poder, y una serie de demandas, cada una de esas demandas se va satisfaciendo, ¿verdad? Y las demandas que no se logran satisfacer, pues se ubican en los márgenes, ¿no? ¿Verdad? No sé, por una serie de dispositivos simbólicos, ¿no? Como recuerdan el caso que yo les mencionaba aquí en la época antes de la guerra, ¿no? Todo aquel que, digamos, se convertía en desafecto del orden que había puesto el régimen militar era tildado automáticamente de comunista, ¿no? Y el que estaba tildado comunista estaba fuera de la sociedad, ¿no? ¿Verdad? Pero entonces lo que sucede es que en la medida que estas demandas van siendo insatisfechas, ¿no? ¿Verdad? Digamos, surge una posibilidad de que esas demandas se vayan aglutinando, ¿no? Empieza lo que le llama una cadena equivalencial, ¿no? Se van convirtiendo, digamos, digamos, expresiones de una misma lógica. ¿Y cuál es esa misma lógica? La misma lógica es que el poder no las puede satisfacer, ¿no? ¿Verdad? Y entonces ahí se da un fenómeno muy interesante, ¿no? En la medida en que ese poder no las puede satisfacer, ¿no?
¿verdad? Se va abriendo el espacio, y esto es muy importante, el espacio para el surgimiento de una nueva identidad, de una nueva, digamos, configuración que pueda absorber estas demandas y rechazar el orden establecido. Entonces, al establecerse esta nueva identidad, se está formando una nueva frontera. Esta nueva identidad que surge es lo que él le va a llamar, bueno, precisamente es el nuevo sujeto popular, el pueblo, ¿no? Y que se define negativamente con respecto al poder. Y aquí, si quieren ya después, tal vez con algunos ejemplos, esta lógica nos puede quedar más clara. Digamos, aquí se forma una frontera en que se divide en dos campos, ¿verdad? El campo del poder, ¿verdad? Y el campo, digamos, popular, ¿no? Y el pueblo pasa a ser esa parcialidad que asume una nueva legitimidad, ¿no? Una nueva totalidad frente a la totalidad existente. Eso es lo que le va a llamar esa oposición entre, usando términos latinos, ¿no? Plebs y el populum. El populum como esa, digamos, ficción del poder que es capaz de abarcar diferencialmente todos sus elementos, y la plebs como ese, digamos, ese pueblo que reclama, el pueblo que exige sus derechos, el pueblo que se enfrenta al poder, ¿no? Bien, entonces, claro, aquí en este proceso, algo que es muy importante para que se pueda dar realmente, el hecho de que haya una cadena equivalencial no es suficiente. Y en este momento yo he dicho, se puede hacer, está la posibilidad, existe la posibilidad, pero bueno, para que se pueda dar, para que se pueda constituir esa nueva identidad, ¿no? Es importante, vamos a ver, que surja precisamente un significante vacío, ¿no? Un significante vacío que es el que puede encarnar esa nueva identidad que surge de la negación del poder. Es decir, la vivencia de la carencia, de la incapacidad del poder de satisfacer esas necesidades, ¿no? Surge, de ahí surge, por lógica de implicación, una plenitud ausente, ¿no? ¿Verdad? Vamos a ver, una plenitud que es la plenitud de lo social que esta, digamos, de esta centralidad ilegítima, este polo ilegítimo, no puede satisfacer, ¿no? Y eso es lo que se va a tratar precisamente de condensar, ¿no? A través de la lógica de los significantes vacíos, ¿no? Significante vacío va a ser aquel que logra, ¿no? Digamos, captar, logra capturar, logra de alguna manera llenar ese deseo de una plenitud insatisfecha, ¿no? Y, digamos, conseguir que las distintas partes de la sociedad hagan en ella una inversión subjetiva, ¿no? Y para eso él ocupa este término freudiano de la catexia, ¿no? Catexia es cuando se invierte energía emocional en un objeto, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en ese líder, el líder pasa a ser aquel que puede, o sea, el que viene, digamos, a encarnar esa plenitud que la presente configuración del poder no puede satisfacer. Hay un caso muy interesante que tal vez nos puede ayudar un poco a entender esta lógica, que es toda esta cuestión de, ¿cómo es que se llama? Todo este movimiento de protesta en Guatemala contra la corrupción, ¿no? ¿Verdad? Que hubo hace 2 años y que se ha reeditado este año, ¿no? Pero si se dan cuenta, ¿qué es lo que ha pasado ahí, ¿no? ¿Verdad? Ahí pareciera ser que se suman todas estas demandas parciales, insatisfechas, y se congregan para reclamarle el poder. Pero lo que hay ahí, creo yo, de manera muy notable, es la ausencia de una nueva identidad que pueda asumir esas
esos nuevos reclamos. Y por eso es que, bueno, una casualidad que fue la extrema derecha la que terminó cooptando ese movimiento, ¿no? ¿Verdad? O sea, de ese movimiento que era capaz de unir, digamos, una demanda que le podríamos llamar una demanda más como ciudadana, ¿verdad? Contra la corrupción y el abuso de poder, ¿verdad? Digamos, una demanda de los ciudadanos más de clase media, etcétera. Una demanda, digamos, popular por malos servicios o por cuestiones como, no sé, falta de empleo, etcétera. Una demanda de los grupos indígenas por racismo y por la, digamos, injusticias o la impunidad contra, digamos, contra los genocidios, etcétera. Todo eso se congrega en la plaza, ¿no? ¿Verdad? Van cada uno de esos grupos con sus pancartas, ¿verdad? Todos esos grupos de alguna manera logran incluso que votar al presidente, ¿no? ¿Verdad? Logran ver en ese orden como la negación de la misma sociedad, pero creo yo, y eso no sé si alguien conoce de eso mejor, puede tal vez explicarnos, pero lo que no sale de ahí precisamente es algo que le pueda dar expresión política, y en eso creo, bueno, en eso creo yo por lo menos que es más sugerente el enfoque de la Chloe Mouffe que el de Negri, por ejemplo. Negri de la multitud, ¿no? Como que, porque es esa idea de que la multitud automáticamente, ¿no? Automáticamente va a generar algo nuevo. No, ¿verdad? La generación de algo nuevo, es decir, ¿y qué es algo nuevo? Una nueva identidad política, ¿no? ¿Verdad? Tiene que surgir de un proceso muy concreto en el que estas necesidades sociales, estas demandas sociales se vean reconocidas, ¿no? ¿Verdad? Si no, qué sé yo, pasa lo que ha pasado. Hace 2 meses, yo me acuerdo que fui hace como 3 semanas a Guatemala y estábamos en un congreso que se había venido planificando desde hace mucho tiempo y me decía una amiga, bueno, pero a saber si se va a poder hacer. Y yo le pregunté a un amigo guatemalteco y me dijo, no, bueno, si ya sabes cómo es, aquí eso ya a las 3 semanas ya se va a ver calmado, ¿no? ¿Verdad? Toda esa gran movilización a las 3 semanas, que parecía que ya efectivamente iba a caer el gobierno del señor ¿cómo que se llama? El cómico, ¿verdad? El comediante, bueno, el payaso, no ocurrió. Y creo yo que ese es uno de los, por lo menos de las deficiencias notorias de ese movimiento, ¿no? ¿Verdad? Que no sea yo no sé qué forma tenga, y yo no estoy abogando ahí por, no sé, ¿verdad? Porque tiene que ser la vanguardia del proletariado la que tiene que tomar ese lugar, ¿no? Pero evidentemente tiene que haber algún tipo de expresión política, ¿no? Si no, esos movimientos acaban como agotándose en ese, no sé, ¿verdad? Espontaneísmo, si quieren, muy hermoso, ¿no? Muy sublime, ¿verdad? Pero que desafortunadamente se termina difuminando. Quizás el caso que podríamos contraponer es el caso de España, ¿no? ¿Verdad? Con el movimiento de los indignados, ¿verdad? Que también es algo muy parecido, de, qué sé yo, una serie de demandas insatisfechas muy distintas, ¿no? ¿Verdad? De los jóvenes que no encuentran trabajo, de la ciudadanía que está cansada de, qué sé yo, ¿verdad? De corrupción y de todo eso, de los sectores, de otro tipo de sectores con reivindicaciones políticas más tradicionales, ¿no? ¿Verdad? Por derechos sociales, etcétera. Pero bueno, digamos, de ese movimiento eventualmente surge una expresión política, ¿no? Que es Podemos, ¿no? Que de alguna manera ha tratado de retomar algunos de esos elementos, algunas de esas demandas, ¿no? Ellos mismos siempre dicen que no son el 11, ¿cómo es que se llama? El movimiento de los indignados, sino que son una expresión política resultante de eso. Pero para que digamos, la configuración política efectiva cambie, tiene que haber algún tipo de proceso de subjetivación política, ¿no? Y lo que va a decir la Clau es que ese significante vacío, en un altísimo porcentaje de casos, ¿verdad? Cuando adquiere un nombre, la forma más fácil en cómo ese nombre se encarna, es a través de un líder, ¿no? ¿Verdad? Curiosamente, esos movimientos suelen tener más consistencia cuando se les, digamos, adjudica un rostro, ¿no? Y es el rol que tienen todos estos famosos líderes populistas, líderes carismáticos, ¿no? ¿Verdad? Que de alguna manera logran, digamos, capturar, de alguna manera logran encarnar y
volverse receptores, ¿no?, de todo ese tipo de expectativas sociales, ¿no? Bien, ahí está, si quieren, un poquito mejor dibujado ese esquema, ¿no? ¿Verdad? Es decir, tenemos una serie de demandas, ¿verdad?, que se empiezan a unir por una lógica equivalencial. Digamos, alguna de las demandas y de los grupos que hacen esas demandas a través de alguno de sus símbolos se va a convertir como en la demanda que aglutine, ¿verdad?, y se enfrenta al poder. Aquí le pone Z porque creo que ese esquema lo hace para explicar la Revolución Rusa, ¿no? Entonces la Z es el zar. Pero no, porque creo que no quiere decir más que eso. Bien. Bueno, ahora el tema es que cómo se da esta cadena equivalencial y cómo, digamos, se constituye una nueva identidad a partir de un nuevo significante vacío, es decir, del símbolo de una de las demandas que adquiere esa centralidad. No es un proceso automático, no es un proceso mecánico, es un proceso, digamos, extremadamente complejo, donde es ahí donde interviene esa dimensión de pasión, ¿verdad?, esa dimensión de energía subjetiva que él va a tratar de explicar como un diálogo muy sugerente con el psicoanálisis, ¿no? Y esa es toda esta parte que tiene que ver con el nombre, ¿no?, el nombre que asume esa, digamos, demanda capaz de aglutinar al resto de demandas, y digamos cómo es que puede recibir ese tipo de, moriría, de investiduras, ¿no? Puede ser investida, ¿no? Tiene que ser reconocida e investida de esa especie como de identificación de energía subjetiva, ¿no?, ¿verdad?, pasional. Bien, aquí él va a hacer un juego muy interesante con todos estos términos que vienen del psicoanálisis, ¿no?, ¿verdad? Va a decir básicamente que allí lo que entra en juego, ¿verdad?, por cómo es posible que digamos una demanda particular pueda adquirir como esta dimensión de aglutinar una totalidad, ¿no?, ¿verdad? Ahí es donde entra en juego precisamente todo esto del psicoanálisis. Y él toma este concepto de Lacan, que es el objet petit, que yo no sé, creo que lo traducen en el objeto A minúscula, ¿no?, ¿verdad? El objeto A minúscula, bueno, y eso está muy relacionado con toda esta reflexión que hace Freud sobre la cosa, ¿no?, ¿verdad?, las dimas. Que, bueno, ahí se refiere, digamos, el gran supuesto, ¿verdad?, y claro, Freud y Lacan se refieren a eso en términos a veces distintos, es que habría un estado primario de, digamos, plenitud, donde el cuerpo del futuro sujeto, ¿no?, ¿verdad?, está en completa simbiosis con la madre, ¿no?, ¿verdad?, esa como perfecta, digamos, simbiosis, esa perfecta integración, ¿no?, ¿verdad? Y entonces, hasta cierto punto, el surgimiento de una nueva vida, de la entrada también de una persona al orden simbólico, va a decir Lacan, ¿verdad?, es ese desgarre, ¿no?, ¿verdad?, esa pérdida de esa plenitud, ¿no?, ¿verdad? Y entonces, a partir de esa nostalgia, o ese deseo de esa plenitud perdida, es como se va construyendo, digamos, el orden simbólico, se construye el orden simbólico, ¿no?, ¿verdad? O sea, es decir, que no tenemos, digamos, en nuestras lógicas políticas, sociales, más básicas, no tenemos, digamos, no operamos enteramente de forma racional, ¿no?, ¿verdad?, y calculadora, ¿no?, sino que también siempre entra esa dimensión de, digamos, de deseo, de añoranza, que es la que está siempre a la base de todo esto, de cómo nosotros podemos ya a partir de ahí construir el mundo social, el mundo simbólico, ¿no?
Y entonces, precisamente, este orden social, este simbólico, se va constituyendo a partir de una lógica de desplazamientos en la que ciertos objetos asumen, ¿no?, temporalmente esa investidura, ¿no?, esa investidura emotiva, ¿no? Cuando nos apasiona algo es porque eso de alguna manera nos está prometiendo, ¿no?, ¿verdad?, de manera muy inconsciente, esa plenitud perdida, ¿no?, ¿verdad? Bueno, y entonces en el populismo, en ese, digamos, ese juego de identificación, ¿no?, ¿verdad?, eso, hay cierto tipo de signos que tienen como de significantes que tienen esa capacidad, ¿no?, esa capacidad de lograr esas identificaciones, digamos, emotivas fuertes. Ahora bien, con esto creo yo que Laclau no está diciendo necesariamente que, perdón, que esto sea un proceso meramente irracional, ¿no?, ¿verdad?, que la identificación con el líder simplemente sería como esa identificación puramente, qué sé yo, ¿verdad?, afectiva, básica, ¿no?, y que yo estoy ahí como deseando a la madre perdida, ¿no?, ¿verdad? Tampoco creo que se trata de eso, ¿no?, ¿verdad? Lo que se está diciendo es que hay ciertos, digamos, significantes que tienen la capacidad de movilizar esa, digamos, esa investidura emocional, y que esa investidura emocional es indispensable para que se den las identificaciones. Y a partir de las identificaciones se puede construir políticamente, ¿no?, ¿verdad? Se puede construir políticamente en un proceso racional. Pero, digamos, hay esa base, digamos, ese fundamento de identificación que es, digamos, pasional y afectivo, sin lo cual la gente no saldría a la calle, sin lo cual la gente no estaría dispuesta a poner en riesgo su vida, ¿no?, ¿verdad? Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces él lo explica de esta manera. Ahora bien, él va a decir que en esta, recuerden, habíamos quedado en este esquema que es muy importante. En este esquema quizás lo más importante no solo es la construcción de una nueva identidad, ¿verdad?, a partir de digamos, un significado que asume el papel de la totalidad, sino que la constitución de una frontera, ¿no?, de esa frontera que divide el escenario político en dos polos antagónicos, ¿no?, el polo, recuerden, el polo del poder y el polo de la identificación popular, ¿no?, ¿verdad? Ahora bien, esa frontera nunca es totalmente, ¿cómo les diría?, nunca es totalmente permanente. Esa frontera siempre es susceptible de ser redibujada, ¿no?, ¿verdad? Y por lo tanto, cómo se ubican los distintos, digamos, agentes que concurren a la lucha política puede ir cambiando, ¿no? Y eso es cuando él va a entrar a esta lógica que le llama de los significantes flotantes, ¿no? Recuerden que el significante vacío es el que tiene que ver con la constitución de una identidad popular, ¿no?, y con el establecimiento de una frontera estable que divide entre el poder y lo popular, ¿no?, de los de arriba y los de abajo, como van a decir también. Sin embargo, hay ciertos significantes, o todos significantes, pueden eventualmente cambiar de lugar. Hay ciertos tipos de significantes que pueden, digamos, ser colocados en otra cadena equivalencial, ¿no?, y terminar redibujando la frontera, ¿no? Bueno, eso es un poco abstruso, pero lo que trato de hacer es decir, bien, aquí está, digamos, estaría esta primera, digamos, configuración con esta frontera, ¿no? Sin embargo, esto sería la primera frontera, ¿no? Sin embargo, de repente, otros significantes, otras demandas, pueden empezar
a entrar en juego y pueden eventualmente capturar algunas de estas demandas y convertir, ¿no? Trazar una nueva frontera y redefinir el antagonismo. Por ejemplo, el caso más clásico, en el caso del, digamos, del fascismo, ¿no? ¿Verdad? En el fascismo, podemos decir la necesidad de la demanda de seguridad, ¿no? ¿Verdad? La demanda de mayor estabilidad y digamos, de seguridad física y económica por toda la conflictividad que se da en la República de Weimar, ¿no? Genera otro tipo de demandas y en las cuales, muy astutamente, los nazis son capaces de retomar esas demandas, articularlas con, por ejemplo, la demanda de seguridad, con la demanda de orden, ¿no? ¿Verdad? Que puede venir de arriba, ¿no? ¿Verdad? De los de arriba, la gente de abajo, pues llega un momento que se cansa, ¿no? De una situación de inseguridad económica, de inseguridad social, ¿no? ¿Verdad? Y eso eventualmente puede hacer, eso se puede articular con otra demanda, la demanda de orden, ¿no? De poner en su lugar a todos estos comunistas revoltosos, ¿no? ¿Verdad? Y entonces, y trazar una nueva frontera en el que el comunismo es un agente del judaísmo internacional, ¿verdad? Un agente del judaísmo internacional que se suma también al sector financiero, etc. Entonces ahí se están, digamos, recomponiendo, ¿verdad?, las demandas de distintos sectores y se están creando nuevas, ¿cómo es que se llama?, nuevas fronteras, nuevos polos antagónicos, ¿verdad? Como les decía, eventualmente el enemigo del poder económico se va atenuando y se va desdibujando y se va volviendo pues en ese otro enemigo que es un chivo expiatorio al que, digamos, se puede, digamos, atacar más impunemente y se puede hacer reconstituyendo el orden. Por ejemplo, el orden va a ser en base al significante del folk, ¿no? De esa comunidad de origen, el pueblo alemán, etcétera, que estas fuerzas extranjeras, estas fuerzas destructivas, ¿no? ¿Verdad?, que son contrarias en naturaleza, han venido a destruir, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esa lógica la podemos ver en cualquier momento, ¿no? En cualquier momento, es decir, una configuración determinada puede cambiar. Se me ocurre un caso más cercano a nosotros, ¿no? Por ejemplo, el caso del surgimiento político de Arena, ¿no? ¿Verdad? De Arena como movimiento de masas en la época de Dubuisson, ¿no? No sé si recuerdan que uno de sus, digamos, símbolos de sus logos era ese del verdadero pueblo salvadoreño, ¿verdad? Que no es tan original, viene un poco de una idea que creo que es Nixon el que la maneja, de la mayoría silenciosa, ¿no? ¿Verdad? Está la minoría bulliciosa, ¿no? Que son precisamente esa demanda popular que siempre es minoritaria, pero que de alguna manera trata de asumir la representación de la totalidad, ¿no? De asumir las demandas que no están incluidas, es descalificada como implícitamente, ¿no? Como la minoría bulliciosa, y la mayoría silenciosa son todos aquellos que aceptan el orden, ¿no? ¿Verdad? Que aceptan el orden y que trabajan y que son buenos ciudadanos y que no andan haciendo bulla y que están dedicados a su trabajo, etc. Entonces, algo parecido hizo en ese momento Dubuisson, es decir, el verdadero pueblo salvadoreño, ¿no? El verdadero pueblo salvadoreño, que es el campesino que trabaja, el obrero que va todos sus días a la fábrica, ¿no? Que acepta, digamos, dialogar con el patrón, las buenas amas de casa, ¿verdad? Pues recuerden que Arena comienza en esos primeros años como una movilización de masas bastante espectacular, ¿no? ¿Verdad? Precisamente reclutando a todos esos sectores, ¿no? Recuerden, tenía el sector femenino, el sector campesino, el sector obrero, ¿verdad? Pero siempre bajo esa lógica de aceptar, digamos, el orden establecido y, por supuesto, dibujando una nueva frontera, ¿no? Y la nueva frontera, por supuesto, ya la tenía, ¿no? Los comunistas, ¿no? Los comunistas y los que le hacen el juego, ¿no? Que son, qué sé yo, ¿verdad? Los demócratas cristianos, los curas comunistas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces, en cierto momento, en la misma lógica política, en esa lógica de inversión de afectos, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, uno no se puede explicar ese tipo de odios sociales, como el racismo, ¿verdad?
precisamente sin ese tipo de lógica, ¿no? Esa lógica de inversión afectiva. Así como uno también se puede explicar, si tiene sentimientos más nobles y más de, no sé, ¿verdad? Más de sacrificio y lo que sea, pero digamos eso de culpar a una minoría, que esa minoría está amenazando, ¿no? ¿Verdad? Amenazando la integridad de la sociedad, es precisamente porque, digamos, se está invocando un estado de plenitud que es evidentemente mitológico, ¿verdad? Que nunca ha existido, ¿no? Ya me dirán en qué momento hubo plenitud social, ¿no? ¿Verdad? Por lo menos en términos históricamente alcanzables, ¿no? Pero evidentemente en todo ese tipo, o podemos darlo también, y eso más adelante quizás nos va a servir un poco para intentar diferenciar lo que pueden ser populismos de derecha y populismos de izquierda. Porque para Laclau, el populismo como lógica, como esa lógica que divide el pueblo, el poder, a los de arriba, a los de abajo, no es necesariamente ni de izquierdas ni de derechas, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Verdad? Sino que de alguna manera es en cada situación concreta en el que podemos ver cómo se configura esa lógica y cómo se emplea para adquirir cierto tipo de objetivos, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, ustedes ven en el discurso de movimientos políticos de extrema derecha, ¿no? Como puede ser los que salían ahí en la foto, ¿no? El Frente Nacional, o este otro que es menos conocido, el UKIP, ¿no? ¿Verdad? De Inglaterra, ¿no? ¿Verdad? Que siempre es apelar, ¿verdad? Eso al pueblo inglés, ¿no? ¿Verdad? Que está siendo minado en sus costumbres, en su, digamos, en su plenitud histórica, ¿no? Como un pueblo pleno por esas, digamos, élites inescrupulosas que le han abierto las puertas a los migrantes y a los musulmanes, ¿no? ¿Verdad? Entonces ahí de repente empieza a haber toda esa lógica de cambio del mapa político, mapa de la frontera. Ya los de abajo no están enfrentados al poder, digamos, económico, al poder político, sino que van a estar eventualmente enfrentados hacia esa amenaza externa, ¿verdad? Hacia esa otra minoría que se está diciendo que va a pervertir, que va a corroer, ¿no? la consistencia, la coherencia del, ¿cómo es que se llama?, de ese colectivo. Bien. Bueno, otro punto muy importante en este planteamiento de Laclau, ¿verdad?, es lo que él va a decir con respecto a la lógica de la representación, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuál es la lógica, por decirlo así, entre representantes y representados, ¿no? en la lucha política? En la medida en que siempre, por decirlo así, en la lucha política va a haber grupos que reclaman, ¿no? O organizaciones que reclaman la representatividad de un grupo más amplio. Entonces ahí entra todo ese tema de decir, bueno, si en esa lógica de la representación política lo que se representa son identidades que ya están previamente constituidas, ¿verdad? O si más bien es precisamente la representación política como tal, ¿no? ¿Verdad? La que hasta cierto punto este proceso de identificación a través de cierto tipo de significantes vacíos, los que constituye retroactivamente a ese sujeto que va a ser representado, ¿no? Y eso es especialmente crucial en aquellos casos donde tenemos grandes sectores de la población que tradicionalmente han estado excluidos del espacio político, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, probablemente es a partir de todas estas experiencias llamadas populistas como el peronismo o como, no sé, los proyectos de América del Sur, como ciertos grupos que estaban totalmente desagregados, desarticulados, que no tenían un programa político, no tenían, digamos, una identidad política previamente constituida, que se constituyen como tales, ¿no? Que se constituyen como pueblo que tiene cierto tipo de derechos, etcétera, etcétera, y cómo entran al escenario político, ¿no? Entonces ese es un tema
muy interesante, si existen ya grupos constituidos que buscan sus representantes en la contienda política, o si es el acto de, digamos, de investirse de la representatividad de ese grupo el que constituye retroactivamente a ese grupo, ¿no? En el caso de El Salvador, por ejemplo, lo podemos ver, creo que de una manera, un caso muy interesante podría ser, aunque no era, digamos, alguien convencionalmente político, el caso de Monseñor Romero, ¿no? ¿Verdad? Cuando Monseñor Romero, desde el espacio del púlpito y de las homilías, empieza a hablar por ciertos derechos de los campesinos, probablemente, o de los pobres, les está dando están adquiriendo una entidad política que probablemente no tenían antes. O si quieren, con todo el movimiento también de cristiano de base, ¿no? ¿Verdad? Que es a partir de toda esa nueva, digamos, nuevas formas de organización social que reclaman cierto tipo de derechos que los campesinos adquieren, digamos, se convierten en sujetos políticos, ¿no? ¿Verdad? Cuando antes probablemente lo que tenían ustedes era una suma muy dispersa, ¿no? ¿Verdad? De grupos a veces con intereses muy particulares, ¿no? Muy locales, ¿no? ¿Verdad? Pero precisamente cuando se constituye un movimiento como el movimiento campesino, como, no sé, FECAS, UTC y todo eso, de repente retroactivamente, ¿no? Antes de que, no es que los campesinos buscaron, ¿no? ¿Verdad? Y se asociaron y crearon ese tipo de entidad política, sino que sobre la misma organización se va creando retroactivamente un sujeto político nuevo, ¿no? ¿Verdad? Bien. Bueno, ese es un tema que no lo toca Laclau, ¿no? ¿Verdad? Sale más bien en algunas de las entrevistas o de los videos que les pasé. Por ejemplo, está en la entrevista que le hacen a Chantal Mouffe, y en ese, digamos, como panel que les pasé de Foro Apache, donde hay varias gente discutiendo los populismos, y algunos dicen, bueno, ¿puede haber populismo de derecha? Dicen, no, el populismo solo puede ser de izquierda, ¿no? Otros dicen, no, bueno, hay populismo, bueno, Chantal Mouffe dice, hay un populismo de derecha, hay un populismo de izquierda, ¿no? ¿Verdad? Y tiene que ver básicamente con, según Chantal Mouffe, digamos, por decirlo así, es a quién se elige como polo antagónico, ¿no? O como si quieren, el significante principal de ese polo antagónico, ¿no? Es decir, partamos de que el populismo siempre divide digamos, el campo político, o digamos el terreno político, en dos campos, ¿no? ¿Verdad? En un campo que sería el del poder y en otro campo que sería el de los de abajo, la colectividad, ¿no? ¿Verdad? Entonces, lo que va a decir ella, bueno, cuando en el campo antagónico se sitúa, digamos, al poder político, al poder social, económico, digamos, estamos ante un populismo más de izquierdas. Pero cuando en ese, digamos, polo antagónico se suele ocupar, ¿no? ¿Verdad?, a un grupo excluido, o a un grupo, digamos, y por lo tanto, qué sé yo, ¿verdad?, la misma identidad popular que se construye no es una identidad popular a partir de cierto tipo de reivindicaciones sociales y políticas, sino que a través de la apelación a una comunidad de origen, ¿no? ¿Verdad? Entonces probablemente estamos más en el terreno de los populismos de derechas, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, ese es un terreno un poco abierto, ¿no? Bien, si quieren, para la siguiente parte, yo les tenía como propuesta, aparte de que podemos discutir algunos de estos elementos, pensar algunos temas, ¿no? ¿Verdad? Algunos casos. Bueno, algunos que ya los vimos, ahí vienen, ustedes tienen a Duarte muy joven, ¿no? ¿Verdad? Me costó encontrar una foto de Duarte joven, de todas sería muy mayor, ¿no? Cuando era joven y guapo y era el alcalde de San Salvador, ¿verdad? El mismo Duarte, ya después, a su regreso, en una foto que yo creo que es muy reveladora, ¿no? ¿Verdad?
que es cuando Duarte regresa de Venezuela, porque Duarte estaba exiliado, digamos, protegido por el COPEI, por la democracia cristiana, ¿verdad? Porque era una figura muy destacada de la democracia cristiana. Entonces regresa a El Salvador en plena época de efervescencia política de las calles y de la movilización de los grupos, digamos, populares de masas, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Entonces aquí, bueno, él regresa con la idea de que, bueno, él puede nuevamente, digamos, unificar el campo democrático y detener la guerra, ¿verdad? Es un poco como se maneja en ese momento. Entonces esta tarima, me gustó esta fotografía porque ahí ven ustedes a Duarte en la tarima. Duarte, de hecho, creo yo, es uno de los pocos líderes carismáticos que ha habido en la historia de El Salvador. Yo en la historia de El Salvador, no sé, yo los cuento con los dedos, ¿no? ¿Verdad? Por lo menos en el siglo XX. Para mí, Duarte, aunque no nos guste, D'Aubuisson, ¿verdad? Y probablemente Arturo Romero, ¿verdad? Que se conoce menos, ¿verdad? Pero de ahí, yo creo que ninguno de los políticos que tenemos de más corta memoria son propiamente líderes carismáticos, ¿no? ¿Verdad? Esos líderes que tienen como esa gran capacidad de generar ese tipo de identificaciones profundas, ¿no? ¿Verdad? Etcétera. Como, bueno, como en Sudamérica, sí hay casos muy evidentes, el caso de Chávez, el caso de Evo Morales, el caso, bueno, de Perón en Argentina, o Correa también. Correa es otro líder que genera ese tipo de, y así como genera esas identificaciones, por supuesto, generan rechazos muy fuertes, ¿no? Eso es como una medida de la intensidad. Bueno, pero aquí lo interesante es cómo aquí Duarte está precisamente queriendo redibujar la frontera y poner en un mismo polo antagónico. Vean aquí, esto era parte de la pancarta, ¿verdad? Aquí tienen una suástica que supongo que se refiere a la dictadura militar, ¿verdad? Que era una de las formas de los clichés que había, era la dictadura militar fascistoide, ¿verdad? Entonces, bueno, supongo que se refiere a eso. Y en la otra tenemos una hoz y un martillo, me imagino que se refiere a la izquierda, digamos, revolucionaria, ¿verdad? Entonces, bueno, en un momento en el que el terreno político está extremadamente movedizo, ¿verdad? Y Duarte, que en algún momento sí había sido capaz de ser esa figura aglutinadora contra, digamos, un campo, ¿verdad? Redefinir la sociedad salvadoreña. Y cerca, por ejemplo, en las elecciones del 72, cuando se presenta como candidato de la UNO, de los partidos que lo apoya, el Partido Comunista, ¿no? A través de la UDN, ¿verdad? Bueno, ya en este momento probablemente esa alianza, digamos, esa nueva configuración del terreno político no funciona, ¿no? Definitivamente no funciona, y creo que Duarte termina, al final, creo yo, teniendo que situarse en otra. Yo quitaría tal vez lo de la suástica porque se agrava ya después del golpe de Estado, quién sabe, ¿verdad? Pero evidentemente el polo antagónico con el que se termina, digamos, identificando la figura de Duarte, ¿no? Como el líder de la democracia cristiana, etcétera, va a ser contra la izquierda, ¿no? ¿Verdad? O sea, como que este tipo de, para que vean que no es cuestión tampoco simplemente como de una mecánica artificial de que yo agarro los significantes o las demandas y las manejo a mi antojo, ¿no? ¿Verdad? Es, digamos, el estado de la situación, el nivel de cómo están constituidos y articulados los antagonismos que me va a dar las posibilidades de acción, ¿verdad? No es algo que me lo puedo... ¿Ah? Por eso son flotantes, ¿no? ¿Verdad? Entonces él precisamente trata, es un significante que había estado como más o menos ausente, se trata de introducir en esa cadena y querer convertirse él como de no le funciona. ¿Verdad? Otra, ya lo tocamos, ¿no? ¿Verdad? Ahí tiene a D'Aubuisson, ¿verdad? Como significante definir el pueblo, ¿no? ¿Verdad? Cuando dice, si el pueblo era el sujeto de la revolución, va a decir, bueno, no, el pueblo es el verdadero pueblo salvadoreño, ¿no? ¿Verdad? Ese sujeto de la revolución es una ficción de los comunistas, ¿verdad? Una ficción en que los comunistas, digamos, arrastrando a unos cuantos tontos útiles, ¿verdad? Hablan en nombre del verdadero pueblo salvadoreño que no tiene que ver nada con eso, ¿eh? Bueno, y después, si quieren, podemos analizar un poco
la situación política en Estados Unidos, que creo que es bastante interesante también desde el punto de vista, digamos, como claramente, o bueno, o lo que parecerían ser dos configuraciones populistas. Tienen a Trump, pero también a Bernie Sanders, ¿no? ¿Verdad? Digamos, como dos configuraciones populistas que, digamos, creo que estructuran un campo dicotómico, pero evidentemente, digamos, los elementos que ponen en pugna son muy distintos, ¿no? ¿Verdad? El polo antagónico que eligen es muy distinto. Y Hillary Clinton, con un discurso que no es populista, sino que es más bien un discurso de la unidad, más de tipo institucionalista, y como dice Zizek, una unidad, qué sé yo, ¿verdad?, imposible, que decía que es la unidad de Wall Street con los Occupy Wall Street, ¿no? ¿Verdad? Tratar de meterlos en una misma cadena a todos, ¿no? Entonces, evidentemente, eso no le funciona, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, hay también como esas lógicas políticas que ustedes pueden ver. Bueno, eso lo dice Laclau en entrevista, que a él le parece, por ejemplo, que Obama no tiene una estrategia populista, sino que más bien una estrategia institucionalista, apela a la unidad, ¿no? ¿Verdad? Bien, y una pregunta que nos podríamos hacer, ¿verdad? Bueno, actualmente la política del FMLN es populista o institucionalista, ¿verdad? Ahí se nos dejo como pregunta que podríamos hacer. Sí, ¿verdad? Es decir, bueno, ¿cuál ha sido, cómo, digamos, ha sido el tipo de identidad popular que se ha planteado en los últimos años? Puede ser que ha habido algunos cambios, ¿no? O sea, o que fuera distinto como lo planteaba Funes, o como se plantea ahora, ¿no? ¿Verdad? Si es algo que tendía a reforzar, digamos, esa dicotomización del campo social, o más bien apelar a ciertos discursos de la unidad y de, digamos, de poder resolver diferencialmente las distintas demandas, los distintos reclamos sociales, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que, bueno, pueden pensar un poco sobre eso. Yo no tengo una respuesta, tengo alguna idea, una hipótesis, ¿verdad? Pero creo que sería interesante, parece. Creo que si no nos invita a pensar este tipo de problemas, tampoco no tiene mucho sentido el ejercicio que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante. La vez pasada también hablábamos de lo que está un poco el juego ese del encuentro entre Nayib Bukele y el FMLN, ¿verdad? Que yo creo que ahí podríamos ver un caso, una instancia muy interesante también de significantes flotantes, ¿no? ¿Verdad? Digamos, un significante flotante, ¿verdad? Una demanda social muy importante es, por ejemplo, la demanda social, que la podríamos expresar como la demanda social ciudadana anticorrupción, ¿verdad? ¿Cómo se plantea? Se puede plantear de muchas formas, ¿no? ¿Verdad? Y se puede articular en muchos discursos. Y cómo, bueno, yo creo que evidentemente Bukele está tomando ese significante flotante para dibujar un mapa político en el que el espacio político se dicotomiza de una manera distinta, ¿no? En el que él se sitúa, digamos, dentro del lado del campo popular, ¿no? ¿Verdad? Y como el signo vacío de lo popular, dice yo soy, ¿verdad? En tanto que Nayib Bukele, en tanto que alguien que, digamos, pretende ser un líder carismático, habría que ver que sí lo es, ¿verdad? Y que ese es el líder capaz de asumir todas esas demandas. Y frente a ellos, en la frontera dicotómica, el sistema político, en lo que hace también una lógica de equivalencia entre Arena y el FMLN. Arena y el FMLN son lo mismo, ¿no? ¿Verdad? Es el mismo sistema político corrupto. El FMLN es Arena 2.0, ¿no? ¿Verdad? O sea, para que vean que también ese tipo de juegos de la política, ese juego, lo que usualmente se le llama poco despectivamente el circo de la política, que tiene mucho de circo, pero bueno, es que la política también es eso, es un escenario, ¿no? ¿Verdad? Es un escenario en el que, digamos, las apariencias son muy importantes, ¿no? ¿Verdad? Y las apariencias no pueden obviarse, ¿no?
no se puede apelar, es que no, es que en el fondo la contradicción fundamental está operando por abajo y eventualmente ella va a resolver todo, ¿no? ¿Verdad? Y esto va a quedar como simple ruido, ¿no? Yo creo que no se trata de verlo de esa manera. Bien, si quieren, entonces, después de lanzarles un poco estas interrogantes, podemos volver luego de una breve pausa para una discusión y después recuerden los que vinieron más tarde, vamos a tener una breve celebración, refrigerio de finalizar, que ahorita se está instalando. Yo no sé si ya se puede consumir, habrá que preguntarle. Pero, no sé si les parece, tal vez habría algunas preguntas, algunos comentarios, lo que terminan de instalarse. Bueno, también. La pausa y ya no hay la cafetería, eso hay mucho tiempo. Por acá. Ok. O están muy cansados. Doctor, a sí. mí me gustaría aclarar una cosa. Yeah. ¿El significante vacío solo es referido a una persona, líder, o también se refiere a la polisemia de los conceptos? O sea, evidentemente siempre está asociada a la polisemia de los conceptos. ¿Verdad? Decir vacío es porque puede ser polisémico. Ahora, no cualquier concepto o para el caso, cualquier signo o cualquier significante puede ser un significante vacío. El significante vacío es aquel significante que usualmente adquiere el rostro de un líder, pero no necesariamente, puede ser que en otros casos no lo sea, ¿no? ¿Verdad? De hecho, en El Salvador creo que tenemos una cierta tradición un poco anticaudillista que viene de las luchas contra Martínez, que hace que la escena política sea como un poco escéptica hacia darle demasiado protagonismo a los líderes. Hay otro tipo de significantes que no necesariamente pueden ser un líder. Por ejemplo, les decía, bueno, un significante vacío podría ser hoy la corrupción, ¿no? ¿Verdad? La corrupción se ha convertido, creo yo, en algo, bueno, que puede significar muchas cosas a la vez, ¿no? Puede significar, qué sé yo, ¿verdad? Un deseo de reforma política, puede significar también como un arma arrojadiza digamos, de ciertos grupos políticos contra otros, ¿no? Como yo creo que también una nueva estrategia de gobernanza imperial, ¿no? A través de dispositivos como esta de las CICIES y todo eso, ¿no? Que indudablemente tienen cosas interesantes, pero tampoco podemos verlos como inocentes, neutros, ¿no? ¿Verdad? Porque actúan, por eso les digo, hay que ver, quizá una de las cosas interesantes de Laclau es que el enfoque estructural, digamos, de él nos permite, por decirlo así, ver cada situación política como si fuera un sistema, ¿no? ¿Verdad? Entonces, por lo tanto, nosotros no podemos decir la corrupción es una bandera de la derecha o es una bandera de la izquierda, ¿no? ¿Verdad? Como algunos van a tratar de decirlo, ¿no? Sino que depende de cada situación, depende de en qué, digamos, configuración política se integre ese significante y qué demandas empiece a absorber, ¿no? ¿Verdad? Porque es muy llamativo, ¿no? Que en el caso de Guatemala, pues evidentemente uno de los, en las elecciones, lo pudo capitalizar uno de los contendientes políticos que, bueno, que era creo yo, más bien de derechas o de extrema derecha, ¿no? Era el señor Morales. ¿Qué se le opondría a este populismo y a este significante vacío que se va llenando de contenido? ¿Verdad? Yo pensaba, por ejemplo, en un movimiento auténticamente surgido del pueblo y con un liderazgo auténticamente que viene de esa masa, ¿verdad? Pensaba en Apolinario Serrano, ¿verdad? Bueno, lo que diría Laclau es que no, él va a decir para cualquier tipo de configuración democrática tiene que haber algo parecido o algún grado de subjetivación populista. Y digamos, lo de significante vacío, recuerden que no se tiene que interpretar como algo negativo, ¿no? Como algo que está vaciado de significado, como algo trivial o algo decastado, sino que más bien es todo lo contrario, ¿no? Es
habilidad que tiene cierto tipo de liderazgo, cierto tipo de significaciones políticas, de condensar una serie de demandas populares. Y lo que él diría también es que ese, digamos, ese verdadero pueblo, ese pueblo más auténtico, no existe ahí, no está preconstituido como tal, sino que se tiene que movilizar y articular políticamente. Y se articula y moviliza políticamente a través de todo este juego de identificaciones. O sea, el juego de identificaciones políticas es ineludible, ¿no? ¿Verdad? Entonces, yo creo que más bien habría que ver como, si también esta es una lógica que tiene mucho que ver con lo performativo, más como en los resultados, ¿no? ¿Verdad? En los efectos que producen este tipo de movilizaciones, en los efectos que produce, digamos, el elegir una figura antagónica, ¿no? ¿Verdad? Que en el contenido mismo de esa figura, ¿no? ¿Verdad? Sí, Antonio. Que me pareció algo interesante de la Claude Mouffe, que varios de los autores que hemos analizado esta semana, aquí hubo varias discusiones sobre, analizaban la sociedad, analizaban la cuestión, pero no daban una alternativa, no daban una respuesta, ¿no? En el caso de la Claude, esto de la radicalización de la democracia, por eso es que también ha calado tanto en Venezuela, que es una lámina y te saltaste, el punto era el populismo como lógica de construcción de identidades populares que se vuelve concomitante con la democracia. O sea, la solución que propone él es que en el marco de la democracia liberal burguesa se inserte en eso lo popular y los pueblos tomen los espacios. Están un poco inspirados en algunos movimientos de más poder para el pueblo, ¿no? Dentro de la institucionalidad. Entonces, tal vez si puedes explicar un poco más, porque como te digo, en otros autores nuestra inquietud era que no había una respuesta. La Claude y Mouffe están ofreciendo una respuesta, ¿no? Bueno, yo diría que en el caso de la CLO, efectivamente, y eso quien lo deja claro es en esa intervención que le había puesto al principio de Pablo Iglesias, ¿no? Que precisamente la lógica del populismo es la lógica de inclusión de nuevos actores políticos, ¿no? ¿Verdad? Es decir, el populismo precisamente lo que hace a través de todas estas nuevas lógicas de subjetivación es precisamente, digamos, constituir nuevos actores y una nueva escena de lo político en la que se adquieren cuerpo y adquieren presencia nuevos actores de la política. Reorganiza la escena política de una manera quizás mucho más radical que tal vez de las que ellos están pensando en ese momento en la democracia radical, ¿no? Porque la democracia radical creo que dentro de sus mismos términos la podríamos cuestionar básicamente como una lógica institucionalista, ¿no? ¿Verdad? Es decir, al final, cómo podemos reafinar el aparato institucional existente para darle cabida a mayor cantidad de demandas sociales, ¿no? Mientras que el populismo se plantea algo, creo yo, más ambicioso, ¿no? Más ambicioso que es decir, cómo la constitución de nuevos sujetos políticos crea un nuevo espacio que necesariamente tiene que, digamos, alterar digamos, la configuración político-institucional existente, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, en ese sentido para él eso sería muy importante. Habría como un cambio de matiz, creo yo, un cambio de énfasis en razón populista con respecto a hegemonía y estrategia socialista. Ángel. Yo tengo todavía un poco la duda de la clase anterior de esta propuesta de una ampliación institucional de nuevos sujetos políticos y y hasta cierto punto me entra la duda respecto al abandono de todo el aparato teórico marxista. Porque en el fondo creo que es ese abandono, no sé si plantea la pregunta que puede ser válida, si la misma dinámica del capitalismo impide justamente la integración de nuevos sujetos. De hecho, el capitalismo puede pensarse también como un proceso que conlleva a una antidemocracia. Fácilmente puede decaer en regímenes autoritarios y no sé hasta qué punto esta visión de la CLO puede ser compatible o no con el orden capitalista existente. No sé si la CLO por lo menos no sé si lo
que lo que diría es que no hay un orden como una totalidad cerrada y que una totalidad que inevitablemente te va a llevar a una exclusión de la democracia, porque yo creo que podríamos ocupar el argumento opuesto, ¿no? Hasta cierto punto fue precisamente la lógica del capitalismo la que posibilitó por un lado, el desarrollo de la democracia liberal, ¿no? ¿Verdad? Y después, si quieren, incluso la reformulación de la democracia liberal en el estado de bienestar, ¿no? ¿Verdad? Entonces lo que te diría es que, creo yo, ¿verdad?, que es muy difícil ver al capitalismo pues como si fuera esa especie de totalidad cerrada en la que cualquier posibilidad de democracia o de mayor participación, digamos, por la misma naturaleza del sistema en sí, es incompatible, ¿no? ¿Verdad? Es lo que te va a decir, bueno, lo que tenemos son formaciones sociales concretas, ¿no? En la que tenemos distintas lógicas que están articuladas, incluso distintas lógicas económicas, distintas lógicas políticas que coexisten, ¿no? ¿Verdad? Y lo que hay que, digamos, más bien la lucha es como tratar de ver cómo se pueden rearticular esas lógicas. Y sí, bueno, yo creo que básicamente en lo que él se distancia de la tradición marxista es en ese determinismo de clase y en ese determinismo económico, ¿no? De ver lo económico precisamente, no solo como ese terreno que determina todo, sino que ese terreno que está fuera de lo político y fuera de lo social y que está siempre en última instancia diciendo, bueno, por lo tanto, no sé, ¿verdad? La democracia burguesa es una pura ficción, ¿verdad? Que es por decirlo así, la verdadera lógica del capital y del dinero la que priva, ¿no? ¿Verdad? Sino que lo que te va a decir él, bueno, es lo que hay, es una, digamos, una formación social en la que intervienen distintas lógicas y esas lógicas siempre están en pugna y esas lógicas también nunca alcanzan a constituirse en una totalidad, ¿no? ¿Verdad? El capitalismo también está generando sus propias contradicciones, ¿verdad? Por ejemplo, todo este tema sobre, no sé, ¿verdad?, sobre las nuevas tecnologías y el tema de la propiedad intelectual y todo eso, el mismo capitalismo que genera las propias lógicas dentro de los cuales esos elementos pueden ser fisurados y pueden ser rotos, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, ese afán de convertirlo todo, ese impulso de convertirlo todo en mercancía está siendo, digamos, por otro lado, socavado por la misma lógica de las nuevas tecnologías, ¿no? ¿Verdad? Entonces, claro, es lo que creo yo, con lo que no estaría de acuerdo y creo yo, lo que supongo yo que él siempre invocaría es eso, que no existe una totalidad que esté ya configurada y cerrada, ¿no? ¿Verdad? Sino que más bien lo que hay es una lógica o un choque de lógicas complejas, diversas, intentos de totalizaciones que nunca logran capturar todo el sistema, ¿no? Y precisamente de ahí es donde se abran oportunidades de poder, digamos, rearticular nueva lógica, porque si no, o sea, la alternativa que quedaría, bueno, no sé, es un poco como, no sé, ¿verdad? Una vuelta a la no sé, ¿verdad? A la lógica de la lucha armada, al estilo, no sé, maoísmo o no sé, ¿verdad? Una especie como de redención apocalíptica, ¿no? Esperar que el sistema truene con él solo y sobre sus ruinas, tratar de hacer algo nuevo, ¿no? Entonces creo que la CLO lo que trataría, y MUF lo que están tratando de decir, bueno, dentro de lo que hay, ¿cómo podemos crear nuevos escenarios para que el mundo se mueva y abra espacios a, digamos, a lógicas que sean más inclusivas, más democráticas y que de alguna forma puedan contener y tal vez eventualmente superar las lógicas destructivas del capitalismo, ¿no? Doctor, y con la hipótesis que tiene usted con respecto al frente. ¿Qué? No, yo creo que el frente, a mi modo de ver, el frente lo que hace es aplicar una política totalmente institucional, ¿verdad? O sea, creo que el que lo intentó hacer en algún momento, y yo creo que tal vez no fue ni en un momento muy oportuno, ni de manera, creo, especialmente lúcida, Mauricio Funes, ¿no? ¿Verdad? Al final de su periodo, que empezó con toda esa especie de arremetida contra Arena, ¿no? ¿Verdad? Y tratar como de recordar, bueno, este es el antagonista, ¿no? ¿Verdad? Etcétera. Pero a mí me da la impresión más que en la política del frente y en su comportamiento político, a veces como que priva
esa lógica institucional, no sé, por un montón de razones que tal vez yo no conozco y que sería interesante explorar, ¿verdad? Un poco creo yo que como es el tomarse demasiado el pie de la letra, el espíritu de los acuerdos de paz, ¿no? ¿Verdad? Y seguir ahí celebrando, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Que yo creo que esto es bueno, ¿no? Que se haya acabado la guerra, pero si ese acabar la guerra significa vivir como en una especie de ausencia de conflicto político, como una especie de ideal, ¿no? ¿Verdad? Donde están ahí los vencedores dándose las manitas, ¿no? ¿Verdad? Y el resto de la gente viviendo en situaciones que ni siquiera a veces ellos la reconocen, ¿no? ¿Verdad? O sea, porque es bastante grotesco. Para mí las celebraciones del aniversario de los acuerdos de paz este año fueron verdaderamente grotescas, ¿no? ¿Verdad? Toda esa celebración de los vencedores dándose las manitas y la gente huyendo del país, y la gente diciendo que ya no quiere vivir en el país, ¿no? ¿Verdad? Entonces, no sé, como que entrar como de manera, creo yo, poco crítica en el discurso del consenso, no sé si es uno de los factores que le ha hecho daño al frente como opción política, ¿no? ¿Verdad? Y entonces a la larga se da lo que discutíamos la vez pasada, ¿no? Por ejemplo, toda esta cuestión de las pensiones, que hubiera podido convertirse en un significante vacío muy interesante, ¿no? ¿Verdad? Donde se estableciera una nueva frontera dicotómica, donde el antagonista sean, no sé, ¿verdad? Es el capital, el poder corporativo, que nosotros lo estamos subsidiando con nuestra planilla, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo que ocurre, ¿verdad? Se convirtió como en una especie, bueno, bueno, ¿cómo quedó bien con todos, no? ¿Verdad? Para lograr, aunque sea cosas pequeñas, que bueno, lograron cosas que no son despreciables, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, yo creo que el que han logrado la pensión vitalicia, en vez de lo que yo le decía, el bono de la estricnina, ¿verdad? Porque le deberían de haber dado a uno una pastilla venenosa para cuando ya cumpliera, se le acabara a uno, se la tomara, porque a los 80 años no va a estar trabajando uno, ¿verdad? Pues bueno, lograron cosas que eran importantes, pero desde una posición de mucha debilidad, de extremada debilidad, que al final lo que terminó, uno de los resultados fue legitimar las AFP y su lógica de lo que David Harvey le llama ¿cómo le llama de una manera muy ¿cómo es? Acumulación por desposesión, ¿no? ¿Verdad? Digamos, como una de las nuevas lógicas del capital es, digamos, acumular desposeyéndonos de nuestros antiguos derechos, ¿no? El derecho a una pensión, ¿verdad? Sin tocar temas de fondo como es el carácter excluyente del sistema de pensiones, ¿verdad? Que solo es una minoría la que se logra pensionar, ¿verdad? Etcétera. Entonces yo sí creo, en ese sentido, me parece que ha privado más una lógica de tipo institucionalista, ¿no? Que un esfuerzo por crear no el populismo por populismo, porque lo diga la CLO, sino que, bueno, como, digamos, reestructurar el campo político de tal manera que pueda existir un sujeto popular, digamos, con fuerza, ¿no? Y que pueda, digamos, ser un puntal de un proceso de transformación social real, ¿no? O por lo menos más ambicioso, ¿no? ¿Verdad? Francisco, creo que tenía. Sí, quizás sobre este último punto. Sin embargo, creo que las condiciones, aunque sean institucionales del frente, están en mayor posibilidad que el discurso, por lo menos de la CLO, que de otra oferta política. En el sentido que me parece, si he entendido bien, que la idea es incorporar demandas, no excluir demandas. Y en ese sentido, sí, el capitalismo, si algo produce, aparte de acumulación, también es marginalidad. Es decir, marginalidad hay gente que por mucho que se esfuerce, se rasgue la vestidura, done toda su sangre, no podrá pertenecer nunca a incorporarse a ese sistema, piense en África o literalmente gente que en El Salvador muere de hambre. Entonces, estas marginalidades también tienen sus demandas que no han sido conectadas. Y la pregunta que quiero hacer es cómo no en la práctica no confundir populismo con popularidad, que es realmente hacia donde nos lleva actualmente el sistema. Ahora se potencia la cara, el sujeto como persona individual, no importa lo colectivo ni las demandas.
Entonces todo esto se resume en quien huela bonito, se pare bien y hable sin trabalengua, ¿no? Entonces, esto también puede llevar a confundir de que eso que en las redes o donde sea es popular, es populista, y no es Sí, esa lógica. claro. Hay que diferenciarla porque para mí lo populista sería aquel el que se vayan todos argentinos, ¿no? Eso sí Sí. porque todos no somos nosotros, sino que son todos los del gobierno que son corruptos bajo cierta determinación, pero no. Bueno, Sí, claro, no, yo creo que es una pregunta importante, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que como lo responderían ellos, que el populismo tiene que ver fundamentalmente con una dicotomización del campo político entre un polo, que es el polo del poder, y otro polo popular, y que tiene que ser sobre todo la emergencia de un nuevo sujeto popular capaz de integrar nuevas demandas. Y en ese sentido, con respecto a tu primera observación, creo que sí es evidente, ¿verdad? Hay ciertas fuerzas políticas que tienen como más capacidad de resolver demandas, cierto tipo de demandas populares que otras, ¿no? Que otras que claramente están allí, digamos, recogiendo otro tipo de demandas, ¿no? ¿Verdad? Y haciendo valer. Y en ese caso la popularidad yo creo que sería básicamente una lógica inherente a la misma lógica institucional, ¿no? ¿Verdad? Que es la lógica de cómo se validan los líderes políticos, ¿verdad? Que es a través del juego de elecciones, el juego de marketing de elecciones, el modelo de marketing. Entonces, bueno, el que se vende mejor, ¿verdad? Sin que eso signifique constituir un nuevo sujeto político, sin que eso signifique integrar nuevas formas, nuevas, digamos, demandas sociales a la escena política, bueno, se valida. Y pueden ponerse la etiqueta de derechas o de izquierdas o lo que sea, pero ese elemento fundamental no lo toca, ¿no? Virginia. Yo quería preguntar si los autores analizan, ya que hacen una introducción al psicoanálisis, ese segmento de la población que no quiere participar del antagonismo y que se siente escéptico y ya no cree en ninguno de los dos polos antagónicos y por lo tanto llama hasta tontos sutiles a todos aquellos que participan pasionalmente por la creación de un nuevo sujeto, porque eso es bien frecuente en nuestro país y en nuestra región, y los peores que son los que cuando se va a elecciones son los que a veces toman el control de la situación porque son bastantes. Claro. Yo creo que ellos lo responderían diciendo que esa población precisamente son aquellos que no ven sus demandas reconocidas, ¿verdad? Por las expresiones políticas vigentes, ¿no? ¿Verdad? Y que lo que habría que buscar en ese caso es un nuevo tipo de configuración de política que pueda, digamos, poner en marcha una cadena equivalencial que pueda convertir esas demandas en expresión política, ¿verdad? Esas demandas, por ejemplo, de los jóvenes, ¿verdad? O las demandas, bueno, o si quieren, eso que terminan, ese tipo de, no sé, ¿verdad? De antagonismos, que son antagonismos siempre, pero que terminan siendo excluidos de la sociedad como, no sé, ¿verdad? Pandilleros, terroristas, ¿no? ¿Verdad? Que es muy, para mí, muy sintomático eso de llamarles, de ocupar ese vocabulario, el vocabulario de la época de la guerra, ¿verdad? Para referirse a estas personas y de esa forma justificar el sacarlas fuera, ¿no? ¿Verdad? Entonces, lo que pasa es que también el problema es que mientras esas demandas no se traduzcan en expresión política, ¿verdad? Es también muy difícil que las cosas puedan cambiar, ¿verdad? Y es necesario, digamos, para que esos grupos tengan algún tipo de ¿cómo es que se llama? De reconocimiento, pues sí, en que sus demandas se transformen en demandas políticas, ¿no? ¿Verdad? Que es importante, digamos, que ese tipo de demandas juveniles puedan tener algún tipo de expresión política a través de, no sé, ¿verdad? Claro, hay experiencias muy interesantes en otras partes, ¿no? ¿Verdad? Eso que les hablaba, por ejemplo, el movimiento de los indignados, etcétera, que precisamente recogen esa frustración, esa, digamos, cólera de la gente que ya no se identifica para nada con la política establecida, que le parece que la política establecida es algo obsceno, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, y lo pueden traducir en algún tipo de expresión política, que yo creo que eso es una condición importante. Allá estaba el compañero. Sí, una duda que me surge a partir del tema de demandas, ¿no? Entonces,
el peligro, me parece a mí que puede haber un peligro en que las demandas prácticas se sobreponen a las demandas estratégicas. Hay demandas inmediatas que la población necesita satisfacer, pero las demandas estratégicas se diluyen y no son puestas en la mesa. Y también corre el peligro de un discurso hegemónico de decir todos son iguales. Entonces, todos son iguales, entonces ¿qué hago? Surge la apatía, por otro lado surgen las demandas prácticas y no las estratégicas, ¿no? De cuestionar el sistema. Pero no sé si yo abordo este punto. Bueno, yo creo que lo que diría es que el problema es quién decide qué es una demanda estratégica y una demanda individual y práctica, ¿no? ¿Verdad? Si eso es un proceso de una, por decirlo así, minoría iluminada, llámese intelectuales, llámese vanguardia del proletariado, que ya sabe desde siempre cuáles son las demandas estratégicas y por lo tanto le dice a la otra gente, espérense, ¿verdad? Ya llegará el momento, ¿no? ¿Verdad? Ya llegará el momento, o si esa, qué sé yo, ¿verdad? Esa jerarquización necesaria, ¿no? de demandas, porque evidentemente no todas las demandas van a tener en la práctica el mismo peso ni la misma expresión, es resultado más bien de un proceso más democrático, interactivo, ¿no? ¿Verdad? Etcétera, ¿no? Porque yo creo que el problema es creer que uno ya puede decidir de antemano cuáles demandas son esenciales y cuáles demandas son, o sea, como les decían tradicionalmente, por ejemplo, a las feministas, ¿no? ¿Verdad? Espérense que llegue la revolución, que ya entonces les vamos a resolver sus problemas, ¿no? ¿Verdad? O a los indígenas, espérense que ya va a llegar la revolución y les vamos a resolver sus problemas. Pero evidentemente eso no es así, ¿verdad? Y yo creo que si va a haber una fuerza democrática, que tenga vocación democrática, tiene que tener esa capacidad de dialogar y de poder llegar a articulaciones, ¿verdad? Que es lo que plantean ellos, que son acuerdos, que son consensos, pero que no consensos en ese sentido de un consenso que elimina el conflicto, ¿no? Sino que más bien de un consenso que surge del conflicto mismo, ¿no? ¿Verdad? De enfrentar el conflicto. Bien, sí. Sí, solo tenía una duda. ¿Cuál sería el análisis de la CLO y MUF en cuanto al elemento de cooptación? ¿No? Porque ha habido muchos movimientos, ¿no? Como el movimiento civil en los Estados Unidos que terminaron por disolverse por la cooptación de algunos de sus líderes, ¿no? Y así hay bastantes ejemplos. Que sería también mucho de la crítica a esta cuestión de las políticas de identidad que terminan por dejar intactas tal vez a veces las relaciones, ¿no? Opresivas que perpetúan el sistema para enfocarse en algo tal vez más no tan de base, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el análisis tal vez? Sí, es un tema muy interesante. Yo creo que tal vez habría ahí que diferenciar, digamos, lo que sería el aspecto práctico, ¿verdad? De la cooptación, de que si es que compran a alguien o no lo compran, ¿verdad? Digamos, del aspecto ya, digamos, político pragmático que resulta de esa cooptación, que yo creo que se puede ver en esa lógica de los significantes flotantes, ¿verdad? Por ejemplo, cómo de repente, y la forma más normal o más usual de cooptar es precisamente es romper la cadena de equivalencias, ¿no? Es verdad, de decirle, bueno, ustedes tranquilos, ¿verdad? Ya no se metan en líos, no estén apoyando a esos revoltosos, ¿verdad? Que les vamos a dar lo que piden, ¿no? ¿Verdad? Entonces ahí se rompe, la cadena de equivalencias y se integra esa demanda a una lógica, digamos, institucional, donde funcionan esos mecanismos más tradicionales de, no sé, cooptación, clientelismo, ¿verdad? Todo eso de dar dádivas y cosas así. Entonces, claro, en ese caso, usualmente la cooptación, ¿verdad? Va dirigida en eso. Yo el otro día estuve viendo un programa fabuloso, ¿verdad? Sobre las panteras negras, ¿no? ¿Verdad? Que es una historia increíble, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, básicamente ahí ponen la tragedia de las panteras negras, ¿verdad? Primero que por ser un movimiento muy abierto, ¿no? ¿Verdad? El FBI los penetró por todos lados, ¿no? ¿Verdad? Y luego también que a través de primero la intimidación brutal, ¿verdad? Porque a muchas de esos líderes así los asesinaban, pero con el mayor de los descaros, ¿no? ¿Verdad? Con el mayor de los descaros, pero también después como una lógica, eso que usted dice, de cooptación, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, ya
a un líder negro le dan una, qué sé yo, ¿verdad? Una alcaldía y le dice, bueno, no se preocupe, para su gente tal cosa, pero tranquilo, ¿verdad? Tranquilo, no se ande sumando a otras cosas, no ande armando bochinche, ¿verdad? Y le vamos a resolver su problema. Esa es, digamos, una lógica en cómo se rompe una cadena equivalencial, y la cadena equivalencial se convierte en la lógica esa diferencial, ¿verdad? En el que las demandas son integradas individualmente, ¿verdad? A través de todo ese tipo de lógicas, ¿verdad? Que pueden ser o lógicas políticas más elaboradas, o esas lógicas más desnudas de intimidación o de soborno o de clientelismo, ¿verdad? Es que eso, no sé, siento yo que pasa muy comúnmente, ¿verdad? Claro. Y también se trata de canalizar todas las demandas al aspecto institucional, también hablando de la lógica, también creo yo que el individuo que está dentro de, o que se le permite el acceso a la esfera política, también opera de una lógica que al final de cuentas termina por reproducir, ¿no? a las relaciones del sistema. Sí, y sobre... Entonces, es bien complicado porque siento que al final de cuentas, por eso hablo de la cooptación, porque es algo muy recurrente en el aspecto social, en el aspecto político, que termina por disolver, ¿no? Muchos de los movimientos. Y entre más fuerte, entre más poderoso sea el sistema político, tiene más capacidad de disolver las cadenas equivalenciales, ¿verdad? Y las cadenas equivalenciales a lo mejor van a ser más débiles porque las demandas insatisfechas son menos, ¿verdad? Por eso es que, digamos, y eso no lo tocamos mucho, se habla de esos momentos populistas, ¿verdad? Que tienen que ver con crisis orgánica, donde a veces el caso de El Salvador, al fin del periodo de los militares, era muy característico, como, digamos, el régimen militar había sido muy hábil en poder manejar demandas de distintos sectores y en excluir a los otros, ¿no? Pero de repente las demandas van aumentando y la capacidad que tiene el régimen de satisfacerla va disminuyéndose, entonces las cadenas equivalenciales se van volviendo más grandes, más fuertes, ¿no? ¿Verdad? Y la capacidad que tiene digamos, el poder institucional de disolverlas mucho menor, ¿verdad? Hillary, ¿eh? El uso por parte de poderes más institucionales a algunos tipos de significados de vacío como enemigo. Por ejemplo, el McCarthyism y el comunismo. Yo estaba pensando en los demócratas en Estados Unidos ahorita, que están bien obsesionados con la figura de Rusia o lo ocupan como para no enfrentarse a la pérdida de la elección y todo eso. Sí, yo creo que él lo que diría es que son, digamos, dentro de la lucha política son como esfuerzos por tratar de mover la frontera, ¿verdad? El campo dicotómico, aunque no necesariamente en estos casos pasen por una subjetivación populista, ¿verdad? Sino que son, digamos, esos movimientos que lo que tratan de hacer es que ponen la frontera de otro lado, por ejemplo, ponen en este caso a Trump, ¿no? Del lado de los rusos, ¿verdad? Un poco tratando de revivir la carga afectiva que tiene el comunismo, el discurso anticomunista, aunque habrá que ver qué de comunista tiene Putin, ¿verdad? Eso es lo que yo no entiendo, ¿verdad? Pero evidentemente hay algo de esa carga emotiva que está ahí, digamos, y lo que significó, ¿verdad? La Unión Soviética también como esa especie de fantasía negativa, ¿verdad? De lo que destruye nuestra comunidad orgánica, etc. Sí, yo creo que lo diría que son como esos juegos con significantes flotantes, ¿verdad? Ese por ejemplo, sería un perfecto caso de significado. Por ejemplo, eso, el sentimiento antirruso, antisoviético, es algo que había quedado ya olvidado, ¿no? Había quedado ahí flotando en la memoria y de repente algunos lo pueden mover, ¿verdad? Para, qué sé yo, ¿verdad? Para tirárselo al adversario y trazar una nueva frontera política, apelar al nacionalismo, ¿verdad? Tratar de qué sé yo, de desactivar el nacionalismo que ha sido, nacionalismo norteamericano, que ha sido, digamos, como uno de los ejes de la construcción de Trump, ¿no? ¿Verdad? Y tirárselo en contra, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, se vería como esa lógica de los significantes flotantes que, como ven, tiene que ver no necesariamente con la subjetivación populista, sino que con la, digamos, con la misma provisionalidad de las fronteras
políticas, ¿verdad? Las problemáticas políticas se están constantemente redibujando, ¿verdad? Va. 1, 2, 3. Whisky. 1, 2, 3. Vente, Marcia. Más cerca. Marcia, No ven. salen todos. Marcia. Marcia. Ponemos como Photoshop. Marcia. 1, 2 y 3. Ok, gracias. Gracias.